Esta tarde, hermanos, nos saludamos nuevamente a la distancia para continuar nuestros estudios que están en nuestro libro de apoyo El Camino Nuevo y Vivo. El tema principal que hemos estado revisando son los caminos de Dios, y este está basado en el libro de Job. La lección número 7 es la que nos ocupa esta tarde y lleva como título Muy limpio de ojos. Y está basado en el capítulo 31 del versículo 1 al versículo 40. Empezamos con nuestro texto clave. Dice Job 31, 6 y 7. Pésame Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Este texto nos lleva a meditar en lo que Job tenía como seguridad, que aún siendo pesado en la balanza de justicia de nuestro Dios, él saldría aprobado. Nuestra introducción nos dice que la lección de este día es adecuada para que meditemos en un término que tiene que ver con nuestra justificación. Este es la propiciación, un término propio para esta semana y para este día que estaremos revisando precisamente este libro de Job y este capítulo 31. La pregunta uno dice, ¿qué dice Primera de Juan 2, 1 y 2 de ella? Y encontramos que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y eso nos lleva a tres preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es Jesucristo nuestra propiciación? Segunda, por causa de nuestros pecados. Y la tercera, ¿es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo? No tan solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Pregunta 2. ¿Este don en qué tuvo su origen? Primera de Juan 4:10. Y Primera de Juan nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entendamos que ¿dónde estuvo su origen esta propiciación? En el amor de Dios, para enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pregunta 3. Lea en Romanos 3, 24, 25 y conteste. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo tanto, nos lleva a otras dos preguntas. ¿Qué hizo Dios? La lectura es muy clara. Puso a Cristo Jesús, su Hijo amado, como propiciación, pero también manifestó su justicia y pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. La pregunta 2, ¿qué la hace efectiva? Que la efectividad es la fe en la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener precisamente esta propiciación hacia el Padre. Pregunta 4. En resumen, ¿qué es la propiciación? Y permítanme, mis hermanos, empezar por marcar qué es propicio. Y tenemos que para propicio hay palabras como favorable, benigno y oportuno. Y esto solamente lo podemos encontrar en Cristo, quien es el Hijo amado de nuestro Señor. Pero nuestro Señor y Salvador nos está llevando a ser justificados según Romanos 5:9. Y también
a ser reconciliados. Lo encontramos en Romanos 5:10. Esto, el mismo Romanos 5:10 nos dice que somos salvos, nos da la salvación. En Romanos 1:18 nos dice que la impiedad e injusticia de los hombres detienen con injusticia la verdad. Esto hace que la justa ira de Dios se revele, es decir, sea revelada la justa ira de Dios. Pero los hombres buscan obras, sin embargo, por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Esto lo marca Romanos 3:19 y 20. Solo por la fe en Jesucristo es que podemos llegar a esta salvación. Romanos 3:21 y 22. Por ello podemos decir, Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo, siendo Él nuestra propiciación. Podemos entonces concluir que Cristo es nuestra propiciación ante el juicio justo de Dios. Entremos a la lección. Pregunta 1. El compromiso que Job se impuso a sí mismo, ¿qué convicción le produjo? Versículo 1. Él hace el compromiso de mirar con ojos limpios, es decir, con pureza. Pregunta 2. ¿Qué hay para el impío? Para el impío nos marca y dice que hay quebrantamiento, y para el que hace iniquidad, extrañamiento. Ambos buscan humillar el corazón del hombre a fin de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios, a fin de que haya arrepentimiento y se llegue a la restauración. Finalmente, lo que se busca es que haya reconciliación y encontrar nuevamente esa paz con Dios. Pregunta 3. ¿Qué hace Dios respecto a la conducta del hombre? Lo vemos en el versículo 2 y 4. Y encontramos que Él da galardón, da heredad, pero también ve mis caminos y cuida todos mis pasos. El Señor es preciso, el Señor tiene claro lo que quiere de cada uno de sus hijos. 4. ¿Qué puede radicar en el corazón? Según el versículo 9, engaño y lascivia. Pregunta 5. ¿De qué pecados nos hablan los versículos 13 al 15? Y nos hace un comentario. Recuerde las 5 definiciones bíblicas para el pecado. El pensamiento del necio está en Proverbios 24:9. Lo que no proviene de fe, Romanos 14:23. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17. La infracción de la ley, Primera de Juan 3:4. Y toda injusticia. Esto lo encontramos en Primera de Juan 5:17. Leyendo estos versículos nos lleva a tocar y tomar en cuenta que Job lo que estaba diciendo es que él había sido justo, él no tenía injusticia, por lo tanto el pecado que está marcado es toda injusticia, es pecado. 6. Por sus frutos los conoceréis. Lo encontramos en Mateo 7:16. ¿Qué debe caracterizar a un hombre justo como Job? Esto lo vemos en los versículos 16 y 22. Definitivamente sus hechos. Job hacía y daba a conocer que en sus hechos tenía precisamente frutos que daban este resultado. Pregunta 7. ¿Qué maldad será juzgada? Según los versículos 24 y 28. Resumiendo estos dos versículos encontramos soberbia y vanagloria. Estas dos maldades eran muy marcadas. Llegamos a la asimilación. Punto 1. Job estaba convencido de su integridad y fidelidad a Dios. Conocía de alguna manera lo que Dios hacía en su vida. Nosotros, que conocemos la propiciación, conocemos nuestros compromisos adquiridos por ello. Y este es un punto, hermanos, muy importante. Nosotros también debemos tener en claro
que al tener una propiciación tan grande, tenemos compromisos adquiridos con nuestro Señor Jesucristo. Y permítanme comentar que en Romanos 6:22 encontramos que somos hechos siervos de Dios, y como siervos tenemos el compromiso precisamente de servir, de ser útiles a las manos y a la obra de nuestro Señor. Pero también en 1 Corintios 4:1 dice que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que no tan solo vamos a servir en la obra, sino que también vamos a administrar en los misterios de Dios. Por lo tanto, nos dice, o le dice Pablo a Tito, estas 3 instrucciones: ser ejemplo, estar dispuestos y ocuparse en buenas obras. Tito 2:7, Tito 3:1 y Tito 3:8. Estos 3 conceptos son sumamente importantes para nuestra vida si nosotros entendemos que hay propiciación entre nosotros y el Padre. Pregunta 2. ¿Qué de la pureza de nuestro cuerpo? Y aquí en este punto es sumamente importante que una vez que tenemos salvación, entonces también debemos cuidar nuestros cuerpos. Nos dice Romanos 6:19, si presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, tenemos como fruto la santificación. Romanos 6:22. ¿Cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales? Y este punto a veces es olvidado por algunos, porque las relaciones interpersonales tienen mucho que ver con nuestra vida nueva, con nuestra vida en pureza y en salud. Dice que nuestras relaciones interpersonales parten de una comunicación eficaz. En cada momento construimos una relación. Cuando tenemos buenas relaciones con los demás, evidenciamos que Jesucristo obra en todo nuestro ser. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También dice, tengamos en cuenta la instrucción de Pablo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. ¿Qué hacemos cuando hay que darle la mano al caído? Soportar los fuertes, las flaquezas de los débiles. Romanos 15:1. Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3 y 4. Este punto es muy hermoso, pensar que Dios nos consuela, y si tenemos el consuelo de nuestro Dios, debemos compartirlo también con los demás. 3. ¿Qué pecados tienen su origen en el corazón? Esto no es tan difícil encontrar cuando sabemos que la palabra de Dios es muy clara y nos dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15:18 y 20 al 20. Pregunta 4. ¿Qué debemos hacer para no sucumbir ante ellos? Hay una instrucción en Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:1 y 4. 5. La propiciación puesta por Dios es para la naturaleza del pecado o para cada pecado en el que el creyente incurre. Definitivamente es para la naturaleza del pecado. El Señor murió una sola vez y para siempre. No es un sacrificio que vaya de pecado en pecado. ¿De qué voy a dar gracias hoy por lo aprendido? Permítanme comentarles que esta tarde
me ha llevado a entender la responsabilidad y compromiso con quien me redimió y es mi propiciación ante el Padre Celestial. Este aprendizaje debo llevarlo, pero no tan solo como aprendizaje, sino lo debo llevar a práctica porque en mi corazón hay sanidad. En mi corazón, mi Salvador me ha salvado, me ha dado una vida nueva. Así que tengamos claro la responsabilidad y compromiso al tener una propiciación tan grande como es la de nuestro Señor y Salvador. Pensamiento final. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job 31, 2 y 4. Oremos. Bendito Salvador, cuánto hemos de agradecerte cada día, porque cada mañana tú manifiestas tu poder y manifiestas tu voluntad, pero también te manifiestas en nuestras vidas. Has sido tomado como propiciación, has sido propicio, has sido benigno, has sido favorable para que nosotros pudiéramos llegar al Padre Celestial. Guárdanos, Señor, en tu mano. Sigue mirando nuestros pasos y que nosotros tengamos la responsabilidad de poder llevar a los demás, de que los demás vean por nuestras obras, por nuestros pasos, por nuestros caminos, en nuestras relaciones personales, se note que somos hijos tuyos, renovados con tu Espíritu. Recibe la gratitud, la alabanza, la honra y la gloria, porque es para ti, bendito Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Visítenos en www.orizabacentro.org, donde puede conocer algunos motivos de oración, además de reflexiones con el tema Figuras del Espíritu Santo.